Okay, so now I'm scared if you throw me inside, I'm gonna pull it. En la clase número 7 de nuestros cursos gratuitos de quechua hemos aprendido a utilizar adecuadamente el pronombre interrogativo maigen o maigen. Entonces quédate en este video para conocer de cerca lo que hemos hablado del maigen o maigen, que viene a ser un pronombre interrogativo muy interesante. Entonces aquí nos dice, las respuestas para esta pregunta piden especificar al objeto animal con el que se va a realizar la acción o también a quién va a afectar la acción. Entiendan esto muy claro. Vamos a hablar de especificar. Por ejemplo, nos pide especificar, elegir cuál es el elemento, cuál es el objeto. Por ejemplo, aquí dicen, wasi, en términos generales sería casa, wasi. Pero si te preguntan, ¿en cuál de las casas vives? Te están pidiendo que especifiques exactamente cuál sería la casa donde vives. Entonces, para eso podemos utilizar algunos adjetivos calificativos como yuraj wasi, casa blanca, yuraj anjas wasi, casa celeste, yuraj pukawasi, casa rosada, yanawasi, en la casa negra, nina pukawasi, casa anaranjada. Entonces, con esta pregunta, estaríamos seleccionando solamente uno de ellos. Y si te preguntan, ¿en cuál casa vives? Tu respuesta sería, por ejemplo, si yo vivo en la casa celeste, diría, Yuraj Anjas Wasipi, ¿ya? Tiane. Yuraj Anjas Wasipi, Tiane. Eso es lo que hemos aprendido el día de ayer en nuestra clase número 7 de quechua y no puedes perderte esa clase porque son muy importantes. Ahora seguiremos compartiendo más de lo que hemos aprendido en la clase 7, pero tienes que estar atento a nuestros... ¿Eso sería todo lo que hemos aprendido en la clase 7? No, falta aún algunas cosas para explicarte, pero quédate en este video y comparte para que más personas aprendan el quechua. Pero si quieres participar también en las clases de quechua, no dudes en escribirme porque las clases quedan grabadas para que puedas repetir y volver a repetir y también puedas acceder a los materiales. Tu Pananchiscama.